Vamos a continuar con los ejercicios de ángulos, ¿sí? De triángulos. Para culminar con este tema vamos a resolver unos últimos ejercicios de la página 31 de su guía. Ok, entonces vamos a analizar el ejercicio número 8. Tenemos un triángulo con tres ángulos diferentes. El primer ángulo es x más 10, el segundo es 2x más 20, el tercero es 3x más 30. Bueno, aplicamos el teorema básico de triángulos que ya hemos visto anteriormente, que la suma de los tres ángulos internos me da 180. Entonces vamos a sumar los tres ángulos y vamos a igualarlos a 180. Bien, entonces hemos sumado los tres ángulos, ¿sí? 2x más 20 más x más 10 más 3x más 30. Entonces dijimos que tenemos que es primero sumar x con las x, ¿verdad? Entonces agrupamos todas las x, acá hay una x y acá están las x. Y las constantes serían el 20, el 10 y el 30. Entonces sumamos respectivamente, tenemos las x subrayadas con rojo y las constantes subrayadas con azul. Entonces sumamos 2x más x, 3x, 3x más 3x, 6x, ¿verdad? Es como decir 2 manzanas más una manzana, 3 manzanas, más otras 3 manzanas, me da 6 manzanas. Entonces ponemos 6x, ¿ok? Más 20 más 10, 30. 30 más 30, 60. Sale acá 60. Esto va a ser igual a 180 Bien, ahora despejamos la x, ¿verdad? El 60 pasa al otro lado como resta, porque tiene signo de suma, ¿verdad? Entonces el 60 pasa al otro lado. Y nos va a quedar 6x es igual 180 menos 60. Bajamos el 6x y desarrollamos la resta. 180 menos 60 me da 120. Despejamos x porque el 6 está multiplicando a la x, entonces el 6 pasa a dividir, entonces me da que x va a ser igual a 120 sobre 6, en donde x va a ser 20. Y esa sería mi respuesta del ejercicio número 8. Lo único que hemos hecho, como ya tenemos los tres ángulos del triángulo, hemos sumado los tres ángulos, hemos igualado a 180 por la propiedad básica, hemos sumado x con x, números con números y hemos resuelto la ecuación. Bien, pasamos ahora al siguiente ejercicio. Dice calcular x en el siguiente triángulo. En la siguiente forma geométrica tenemos que un ángulo vale 5x menos 10, el otro ángulo vale 3x y el ángulo exterior vale 70. ¿Ok? Este 10 no es de este ángulo de acá, ojo, este 10 es de este ángulo. Este ángulo vale 5x menos 10. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Vamos a verlo de una mejor manera. Bien, entonces aquí lo vemos de una mejor manera. Si nos dice calcular x, nos dan que este ángulo vale 5x menos 10, este ángulo vale 3x y este ángulo de afuera vale 70. Para aplicar la fórmula básica de triángulos que hemos aplicado en el anterior ejercicio, que era la suma de los tres ángulos, nos faltaría hallar este otro ángulo de acá. Pero para eso nos vamos al siguiente enunciado de ángulo llano. Un ángulo llano es un ángulo recto, ¿sí? Que vale 180, ¿sí? Que vale 180. Entonces acá tenemos, mira, una línea que se parece, ¿verdad? Solamente que tendríamos la mitad o casi la mitad del ángulo llano, nos faltaría el otro lado, ¿verdad? Tendríamos un lado, nos faltaría el otro lado.
Si todo esto tiene que valer 180, o sea, si todo esto tiene que valer 180, como vemos acá, si ya tenemos 70, ¿cuánto nos faltaría para que llegue a 180? Nos faltaría 110, ¿correcto? 110 más 70 me da 180 y se cumple lo del ángulo llano. Entonces ya tenemos los tres ángulos internos de un triángulo, lo único que tenemos que hacer es sumar. Bien, hemos sumado los tres ángulos, 5x menos 10 más 3x más 110, y todo lo hemos igualado a 180. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. X con X. Acá tenemos X. Acá tenemos X. Y de constantes tenemos acá. Tenemos acá. ¿Ok? X con X. 5X más 3X me da 8X. 5 manzanas más 3 manzanas son 8 manzanas. Entonces, 8X. Ok, acá mucho cuidado con esto porque tenemos que ver los signos. Este 10, ¿cuál sería su signo? Su signo no es el más, ojo, su signo es el que está a su lado izquierdo, o sea, el menos. Entonces tendríamos menos 10 más 110 se resta y nos quedaría simplemente 100 más 100. Ahora, profesor, ¿por qué más 100? Bien, por lo siguiente, cuando tenemos menos y más en una operación, se resta pero se conserva el signo del mayor, del número mayor. ¿Cuál es el número mayor entre 10 y 110? El 110. ¿Y cuál es el signo del 110? Es el más. Por eso se conserva el signo del mayor, pero se resta, porque hay un menos entre ellos dos. ¿Correcto? Por eso se ha restado, por este menos de acá, se ha restado 110 menos 10, pero se ha conservado el signo del mayor, por eso hemos bajado el más. ¿Ok? Todo eso vamos a igualarlo a 180. Tenemos ahora 8x, esto es igual a 180 menos 100, porque esto que está sumando va a pasar al otro lado como resta, ¿correcto? Entonces efectuamos la resta y nos va a quedar 180 menos 100, nos va a quedar 80. Despejamos la x, 80 entre 8, ¿ok? Despejamos la x, ¿por qué? Porque este 8 está multiplicando a la x, ¿verdad? Entonces todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x nos va a quedar que vale 10, ¿correcto? Y de esa manera hemos resuelto el ejercicio número 9 de su guía. Bien, en el ejercicio 12 me sale si BD es igual a 10U, calcular BC. O sea, nos pide calcular no el ángulo BC, sí, porque no nos dice ningún ángulo, solamente nos dice BC, y cuando nos sale BC quiere decir que calculemos el lado. Ok, nos pide calcular este lado de acá, todo el lado BC. Pero nos dice que el lado BD, o sea, todo este lado vale 10U. ¿Sí? Nos dice que este lado vale 10U y nos pide hallar el otro lado. Bien, entonces, para eso tenemos que encontrar qué clase de triángulo es el triángulo B, D y C. ¿Ok? Tenemos que ver si es un triángulo isósceles, si es un triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales, o un triángulo escaleno, que todos sus lados son diferentes. O como dijimos al principio, un triángulo isósceles con dos lados iguales. ¿Ok? Entonces tenemos que ver qué tipo de triángulo es BDC. Para eso tenemos que hallar sus ángulos. Para hallar este ángulo de acá, primero vamos a hallar este ángulo de acá. Sabemos que los tres ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180. Tenemos que un ángulo vale 30, el otro ángulo vale 40 y suman 70. Ok, entre estos dos ángulos suman 70. ¿Cuánto le falta para que llegue a ser 180? Le falta 110.
Entonces este ángulo va a valer 110. ¿Ok? 110 más 30 más 40 me da 180 y cumple lo que dicen que los tres ángulos internos tienen que sumar 180. Bien, lo mismo que vimos en el anterior problema. Esto es un ángulo llano, ¿verdad? Que vale 180. Ya tenemos 110. ¿Cuánto valdría la otra parte? Valdría 70. Y oh sorpresa, nos da de que estos dos ángulos son iguales. Si estos dos ángulos son iguales, sus dos lados también van a ser iguales. Entonces este lado va a ser igual a este lado. Si esto vale 10U, esto también va a valer 10U. ¿Ok? Entonces ya tenemos calcular BC. BC vale 10U. De esa manera calculamos o hemos determinado qué tipo de triángulo es. Un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Nos vamos ahora con el siguiente ejercicio. Nos dice calcular X. Nos dan que un triángulo pequeño, donde un ángulo es X, el otro ángulo es 30. Y nos dan los ángulos exteriores, que uno es 100 y otro es 160. ¿Ok? Pero si nos fijamos bien, esto es un ángulo llano, ¿verdad? Si ya tenemos 100, ¿cuánto va a valer este pedazo? 80. ¿Correcto? Este igual es un ángulo llano. Ya tenemos 160. ¿Cuánto va a valer acá? 20. ¿Correcto? Porque 160 más 20, 180. 100 más 80, 180. Bien, ya tenemos dos ángulos. Nos faltaría hallar el tercero de este triángulo. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? Tenemos 80 más 20 que nos da 100, ¿verdad? Y los ángulos internos tienen que sumar 180, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, si 80 más 20 me da 100, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 80. Entonces, tenemos ahora los tres ángulos. Y si nos damos cuenta, este ángulo de acá forma un ángulo llano también, ¿verdad? Junto este ángulo de acá con este ángulo de acá forman un ángulo llano. Si ya tenemos 80 acá, ¿cuánto va a valer el ángulo que está acá adentro? El ángulo que está adentro va a valer 100. Ahora sí tenemos los tres ángulos internos del triángulo pequeño y lo único que vamos a hacer es sumarlos e igualarlos a 180. Bien, tenemos acá nuestra suma. 30 más 100 más X es igual a 180. Sumamos números con números. Nos sale 130 más X es igual a 180. ¿Correcto? El 130 pasa restando, porque su signo más está acá al ladito. Se baja el X y nos sale 180 menos 130, lo cual X, ¿cuánto nos va a dar? 50. ¿Correcto? Entonces X valdría 50. Si nos damos cuenta, en todos los ejercicios hemos aplicado el teorema básico de triángulos, que es la suma de los ángulos internos suman 180. Los ejercicios que ustedes van a hacer, va a ser el 10 y el 11 nada más. ¿Ok? Solamente van a hacer dos ejercicios, el 10 y el 11. Están fáciles. Estos son ángulos externos. La suma de los ángulos externos tiene que sumar, como vemos acá en su guía, tienen que sumar 360. ¿Ok? Los ángulos externos suman 360 y los ángulos internos suman 180. Entonces, este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que ser igual a 360. En el 11 lo único que tienen que hacer es hallar este ángulo de acá. Y ya tienen dos ángulos. Sabemos que la suma de los ángulos internos tienen que sumar 180. Si ya tienen estos dos, va a ser fácil hallar el tercero. Y una vez que hayan el tercero, van a tener los tres ángulos del triángulo grande. Suman los tres ángulos y lo igualan a 180 y les va a salir. ¿Ok? Entonces eso sería todo por hoy.